Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este nuevo video. No me gusta hacer mucho este tipo de videos así, pero este me interesó bastante porque vi en el canal de Cosburton, un canal de libros también que me gusta mucho, un video hablando sobre esto, sobre las manías literarias que podemos tener a la hora de leer o relacionadas con la lectura. Así que me interesó tanto que decidí pues hacer lo mismo. Y antes de comenzar vamos a definir manía como una costumbre o comportamiento determinado con respecto a determinada actividad o determinado tema, y en este caso es la lectura. Así que les comentaré un poco acerca de lo que me sucede o lo que suelo hacer cuando estoy leyendo, cuando voy a leer, cuando termino de leer y estas cosas. Lo primero de ello es que creo que hay muchas personas que tienen su biblioteca en la que ponen todos sus libros a la hora de comprarlos, compran libros y luego los ponen ahí todos en la biblioteca y luego los van sacando de ahí uno por uno al leerlos. No sé la verdad cuántas personas harán esto de esta manera, pero yo no puedo hacerlo. No puedo tener en un mismo lugar los libros indiferentemente si los he leído o si los tengo pendientes. Es algo que no puedo, simplemente como que me estresa, y por eso aquí pueden ver que tengo una pila de libros y aquí a la par una especie de estantería. Los libros que tengo a este lado son los que no he leído, los que tengo pendientes, y los que están aquí son los que ya terminé y ya puedo proceder a meterlos en esta estantería. Es como una especie de ritual porque primero tengo que ponerlo aquí, luego lo leo, termino de leerlo, lo proceso y ya hasta ese momento es que puedo buscarle un lugar aquí. Es un ritual. No son dignos hasta haberlos leído. Y por cierto, la razón por la que tengo tantos aquí en la pila de libros pendientes es porque hace poco fue la feria de libro aquí en Costa Rica y fui a ver muchos libros, muchos precios bastante cómodos, bastante razonables e incluso títulos que cuesta bastante encontrar. Por eso tuve que aprovechar y me compré todos estos, por eso los tengo aquí pendientes. Otra cosa muy curiosa es que cuando termino un libro siempre tengo que dejar, o solía hacerlo, dejar un día entre la lectura. Por ejemplo, termino uno hoy, mañana no leo, me dejo ese día para procesar un poco, para digerirlo, analizar, reflexionar, todo lo que necesite hacer luego de esa lectura. Y pasado mañana es que empezaría un libro nuevo. Pero hace poco y últimamente lo que he hecho es terminar un libro y al día siguiente comenzar otro. No dejar ningún día entre ellos porque me he dado cuenta que ese día como que es mucho. Entonces si termino uno hoy y mañana tengo tiempo para leer, pues comienzo uno mañana. Lo que sí no puedo hacer es terminar un libro y ese mismo día comenzar otro, porque siento que es necesario un tiempo para digerirlo, para procesarlo, o si no es como si no hubiera leído. No puedo leer dos libros a la vez. Esto es algo que sé que mucha gente tiene la habilidad de hacer, incluso tres y hasta más libros al mismo tiempo, y es algo que no puedo. Que esto de tener personajes de distintas historias, diferentes tramas, esto me parece muy complicado y prefiero estar solo con uno, terminarlo y ya comenzar otro. Lo que sí puedo hacer es, y algo que no es muy difícil, es leer una novela a la par de, por ejemplo, un ensayo o algún otro libro que no sea de ficción. Prefiero mil veces el formato físico a la hora de leer, y sí puedo leer en formato digital, pero que sea una historia corta, algún relato corto, o si ya es demasiado difícil de conseguir el libro, la historia, ahí sí lo leeré en formato electrónico. Esto cuesta mucho porque de verdad no me gusta para nada y me daña mucho los ojos, y prefiero tener un libro para poder palparlo, para poder olerlo, para poder, no sé, es mucho mejor, es mucho, me gusta más. Y además tenerlo para poder ponerlo en una estantería y tener como un recuento físico de lo que he leído, y cada vez que los veo y que los toco recuerdo un poco la historia, todo lo que me transmitió. Prefiero esto mil veces. Y también en el formato de audiolibro, esto no lo he usado hasta ahora, no lo he probado. Sé que en el futuro probablemente sí lo haga para ver qué tal me resulta, pero es algo que obviamente prefiero el físico. Aunque los audiolibros sí los he utilizado, pero eso era en el colegio, por ejemplo, cuando me ponían a leer historias que por ese entonces no me llamaban mucho la atención y me daba pereza, ponía el audiolibro, le ponía velocidad 2, que por cierto, eso hacía que no entendiera prácticamente nada de la historia, pero era lo que hacía porque el examen era a 2 días y no quedaba tiempo. No puedo leer escuchando música porque me desconcentro muy fácilmente, y más si son canciones con letra, porque esto hace que me pierda la lectura. Si son instrumentales me concentro un poco más, pero igualmente prefiero sin música. Lo que sí he hecho últimamente es una técnica bastante curiosa y bastante útil, y es que muchas veces en el exterior o en el ambiente en que estamos hay mucho ruido, y lo que hago es ponerme audífonos para oír ruido blanco, y ese ruido blanco hace que me concentre perfectamente. Igualmente no puedo hacer nada más a la hora de leer, por ejemplo, ni comer, ni tomar algo, es solo lectura. A la hora de leer sagas, me leo el primer libro de esa saga, después de un tiempo me leo el segundo, pero luego de un tiempo, en medio de esos dos libros hay muchos otros que no tienen nada que ver. Y a pesar de que un libro me guste mucho y quiera terminar de una vez toda la saga de seguido, prefiero no hacerlo, prefiero intercalar otros libros que no tienen nada que ver, para de esta manera no agotarme y poder disfrutar al máximo de esa saga. Igualmente me pasa con los géneros. Por ejemplo, al leer una historia de terror, la siguiente lectura no puede ser de terror, debe ser por ejemplo, de fantasía, realista, de
novela negra, algo que no esté relacionado, porque si no esto hace que me acostumbre a un solo género y que el impacto que me causa poco a poco deje de ser tan impactante, vale la redundancia. Al principio sí leía casi que simplemente puro Stephen King y otro libro de Stephen King y todos iguales y todos de terror y todos de suspenso, y esto podía llegar a cansarme. No lo hizo, pero igual podía hacerlo, y no recomiendo leer siempre el mismo autor, el mismo tipo de historias, porque lo que puede pasar es que dejan de causar ese efecto que causaban al principio, y así aprovechas, conoces más autores, diferentes temas, descubres más cosas que te gustan, y esto es sumamente provechoso. También algo que puedo destacar es que me cuesta bastante reimaginar a un personaje, y con esto me refiero a que, por ejemplo, comienzo la historia, hay un personaje, nos lo presentan, me lo imagino de cierta manera, y luego dan un detalle, una descripción de él que no encaja con lo que yo había pensado, entonces tengo que cambiar esa imagen que me dice al principio de él, y ese cambio me resulta un poco difícil. A pesar de que me esfuerce, sigo imaginándolo como lo imaginé al principio. Y para eso tengo que concentrarme mucho para poder hacer ese cambio de imagen y adaptarme a cómo realmente se describe el personaje ahora. Cuando comienzo a leer un libro suele darme sueño. No importa qué tan interesante sea, qué tan fuerte comience la historia, siempre me da un poco de sueño. Así que comienzo a leer unos 10 minutos, 20, duermo unos 20 minutos y a la hora de despertar nuevamente ya se me quita completamente el sueño y puedo seguir leyendo con completa normalidad. Así que si leer les da sueño, les recomiendo que intenten dormir unos minutos, luego despertarse y seguir leyendo. Otra cosa que no mencioné a la hora de hablar de lo de las sagas es que prefiero leer en orden de publicación y no en orden cronológico. Por ejemplo, la saga de la Fundación, que en general son como 15 libros, incluyendo la saga del Imperio, la saga de los robots. Esto se publicó de una manera y cronológicamente es de otra. Y esto lo hago así porque me gusta mucho seguir la mente del escritor conforme fue ideando la historia y conforme fue publicándose. Y yo sé que no siempre pasa así, que a veces la publicación no coincide con la fecha en la que se terminó la historia. Y hay ocasiones en las que los libros que son como preludios y los que ocurren antes, las precuelas, revelan detalles que originalmente estaban planeados para ser sorpresivos más adelante. Y por eso siempre prefiero leerlos de esta manera. Me gustan mucho los clásicos, pero pienso que no pueden comenzarse a leer así de pronto, de golpe. Hay que comenzar a leer lectura, por ejemplo, ligera a la hora de introducirse a este mundo literario, para poco a poco ir avanzando y comenzar con clásicos que sean fáciles de leer y progresivamente ir adentrándose en clásicos más densos y más complicados. Por eso creo que está mal que en el colegio se ponga a leer clásicos súper densos como la Odisea, el Quijote, que en ese momento el estudiante tiene cero interés en ellos y probablemente no los entienda, no esté en la capacidad de comprender todo lo que ese texto implica. En este momento no tengo interés en leer el Quijote, tuve que leerlo para el colegio, pero lo que leí fue unos resumencillos y planeo leerlo de verdad pronto, en el futuro, o puede ser en unos meses, puede ser en un año, o puede ser en unas semanas, todavía no sé, pero en este preciso momento no me apetece leerlo todavía. Entonces, ¿qué interés puede tener un estudiante en un libro como estos si tal vez él en su vida ha leído nada y no quiere hacerlo todavía? Probablemente el libro no le deje nada y no signifique nada para él y le da igual. Incluso el acto ya de lectura le comienza a crear malos recuerdos y relacionarlo con obligación y con aburrimiento, y esto me parece que está mal. Por eso siempre digo que un clásico, aunque lo haya leído en el colegio y te haya parecido horrible porque fue obligado, tienes que darle otra oportunidad, leerlo ahora pero por tu propia cuenta, por tu voluntad, y así probablemente lo vayas a disfrutar mucho. Y bueno, eso es todo por este video, espero que les haya gustado, espero que me comenten también sus manías literarias, y nos vemos la próxima semana con nuevas reseñas. Las siguientes son la trilogía de la Fundación y El Umbral de la Noche. Adiós.